Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en una aventura complementaria de la que tuvimos en el capítulo anterior. Vamos a hablar de la isla de Pascua. Recordarán que contaba más o menos una semblanza o hacía una composición del lugar que es la isla de Pascua, más o menos históricamente qué ocurre, sus moai, fecha diríamoslo, de descubrimiento por parte de los europeos que le ponen el nombre de la isla de Pascua y por qué. Y cómo este pueblo fue sometido a tantas vicisitudes que prácticamente acabaron con él. En la época de Roggeveen, el primer europeo que recaló en esta isla, el almirante holandés, hablaba de más o menos unos 2.000 habitantes. Luego se supone que fue descendiendo la población por diversas circunstancias. Y creo que el mismo James Cook, que llegó allí en 1774, y es regularmente al que más se le concede diríamoslo, el privilegio de ser el descubridor, aunque él no lo fue. Y esto sucede porque llevó con él a un naturalista muy importante. Acuérdense que todos esos exploradores siempre llevaban a un hombre de ciencia para que fuera registrando lo que veía, las especies y demás, y llevó a George Forster. Entonces, por lo tanto, se le conoce un poquitito más que a Roggeveen. Pues bien, este decía que más o menos en la época en que estuvo allí podrían ser 1.500, 2.000 personas. Y parece que la población, digamos, decrecía, pero los raizales no aumentaban la población, pero sí llegaba más gente. En este caso provenían de otras partes de la Polinesia, de las costas americanas, de Europa. Pero se mantenía más o menos una población de 2.000 personas. Y todos ellos empobrecidos, completamente empobrecidos. Porque difícilmente se puede entender cómo podrían ellos sobrevivir si básicamente se asume que su régimen alimenticio estaba basado en el pescado y nada más. Y obviamente, aunque tenga muchos nutrientes el pescado y lo que se quiera, necesita unos complementos para poder compensar el desbalance que se puede presentar por consumir solamente ese alimento. Pues difícilmente se puede entender que sobrevivían, pero lo hacían. Sin embargo, a lo largo de los siglos, varios pueblos llegaron allá y los sojuzgaron, como hablábamos en el capítulo anterior de los orejas largas, que eran blancos, y otros polinesios que llegaron también ahí más tarde. Pero particularmente en el siglo XIX, una partida de buscavidas peruanos fueron y prácticamente los capturaron a todos y se los llevaron de esclavos. Pues el obispo de Lima tuvo que enojársele al virrey y reclamarle fuertemente para que fueran repatriados estos pobres hombres, y los repatriaron. Como había transcurrido algún tiempo, cuando regresaron con lepra, regresaron con sífilis, regresaron con viruela y acabaron de tirarse en la pequeña población. Algunos vecinos de la isla de Pascua tienen su prevención porque dicen que es un lugar maldito. Y visto desde esta perspectiva, con todo lo que les ha ocurrido o que les ocurrió a ellos, pues podría, yo no creo en esas cosas, pero para el común de la gente podría tener sentido el que dijeran eso. Pues, como si esto fuera poco, en una de esas aparece un tipo, Dutroux Brondier, y dijo que él le había comprado la isla al rey de Tahití, Tati Salomón, y llegó allá a acabar de sojuzgar a este pobre pueblo y los esclavizó. Y los trataba tan mal que el mismo pueblo se rebotó y lo mató. Esa gente apacible. Y de pronto surge una familia de apellido Branden, que dice que era, no sé por qué medios
se apoderaron básicamente pues, de la isla y se la vendieron a Chile en 1888. Pues la familia en cuestión como que tenía los papeles en regla y le vendió a Chile. Desde entonces es territorio insular chileno y es un santuario y es además declarado Patrimonio de la Humanidad. Por lo tanto, pues no pueden hacer lo que quieran con la isla de Pascua. Y hoy, en buena parte, esto se debe aparentemente a su gran tesoro que son los Moai, que recordemos hay más de 500, entre los que están empotrados en los bordes de la isla, que no podemos decir en las playas, sino más bien en los acantilados. Se calcula que hay diseminados y empezados a hacer, a medio hacer, casi terminados, hay unos 300. Y en el centro hay, no recuerdo la cifra, pero es una buena cantidad. Entonces, naturalmente que ahí también hay un incipiente turismo que por demás tiene que ser muy especializado porque si no se acaban de tirar en la isla. Pero aquí viene la otra parte que es quizás la que le confiere el espíritu al pascuano o al pascuense de su tierra. Hubo por allá un obispo Jausen y un doctor Thomas Bartel que estuvieron en Pascua en función de estudio. Y entonces resulta que hallaron unas oquedades muy raras, como unas entradas a cuevas y unos espacios profundos. Y allí encontraron tablillas, encontraron objetos, encontraron huesos, lo que regularmente pues en un emplazamiento de esto se puede encontrar, que tal vez para los otros formaba parte del paisaje y a nadie le interesaba. Pero ahí encontraron ellos esto y empezaron a estudiarlo. Y cuando empezaron a estudiarlo, notaron, por ejemplo, y después de hacer unos exámenes especializados, que los huesos o los restos óseos que allí había no encajaban dentro del fenotipo de los habitantes de la región, sino que parecían pertenecer a otro tipo de pueblos. Y de acuerdo con muchos exámenes, pudieron determinar que eran más bien de tipo caucásico, esos restos. Pero ahí no para la cuestión. ¿Quién de tipo caucásico pudo haber llegado a Pascua? Vuelve a aflorar entonces la teoría de que procedían de Mu, que de acuerdo con la descripción del coronel Churchward, que fue el que prácticamente descubrió a Mu, le dio identidad, trajo pruebas relativamente creíbles de que existió Mu. Y él afirmaba que los habitantes, que él, recordarán en un capítulo anterior que yo hablé del continente Mu, eran 64 millones. Y todos eran blancos ojiazules. Entonces, si esto es así, quienes están ahí, esas osamentas, deberían proceder de allá. Es lo que decían el científico Thomas Berthold y el obispo Jausen y otros estudiosos que estuvieron ahí. Y refuerzan esa teoría de que probablemente estén entroncados con los de Mu. Porque la isla de Pascua, desde que se tiene memoria de ella, desde que se conoce, es eso, un peñón. Pero al parecer, por debajo del agua, se pueden ver que pertenece más bien como a una especie de plataforma, de la que sería como una elevación, básicamente. Y esto llevaría a pensar que de acuerdo con la ubicación de Mu, podría ser un apéndice o lo único que queda de aquel continente de Mu, por su ubicación, por sus características, por lo que han encontrado.
Y con mayor razón que por toda la isla hay un montón de túneles. Túneles que van a desembocar al mar, pues ¿a dónde más van a llegar? Y entonces estos estudiosos se plantean la inquietud de, bueno, ¿para qué habrían de construir túneles en una isla para llegar al mar, desembocar al mar? Pues no sería como perder el tiempo. Hacer un túnel que llega al mar y ahí se desaparece. Pues no. Si recuerdan uno de los capítulos anteriores que estuvimos hablando sobre los túneles que hay bajo toda la tierra, al parecer de la isla de Pascua salen unos túneles que pueden inclusive desembocar en el archipiélago de Hawái. Volvemos otra vez con esa red de túneles y sería la única explicación plausible para la existencia de un entramado de túneles en una isla de estas características. Túneles que por demás ni siquiera los nativos los conocen realmente, porque para empezar les da miedo meterse allí. Entonces han sido inexplorados. Pero de esos túneles hablan también las tablillas. Recuerdan que aquí en este mismo contenido les hablé hace unos minutos de que encontraron tablillas, huesos y otras cosas. Pues las tablillas. Trataron de descifrarlas. Precisamente este Thomas Bartel, y no pudo. Y el obispo Jausen también hizo el esfuerzo, pero resulta que para el obispo la cuestión tuvo la posibilidad de apoyarse en un pascuense muy viejito, que era considerado algo así como un sabio, y entonces acudió a él. Y el viejito contaba que de sus ancestros, de sus padres y de sus abuelos, él había recibido algunas indicaciones sobre esos textos que los llaman las maderas hablantes, o algo así, o maderas que hablan. Y les dijo, no, venga y verá. Él llegaba hasta cierto punto y encontraba unas ciertas palabras, quizás el principio que decía que vinieron de Rangitea y se acomodaron y se quedaron aquí. Era como lo primero que se encontraba, y al decir vinieron de Rangitea, es una isla mítica también, que se suponía que de allá podría provenir aquel rey Jotomatúa, pero creo que es anterior a ese Jotomatúa, sino que pudieron ser otros que llegaron antes. Pero la característica es que como nadie podía dar con el contenido, descifrar el contenido, este viejito le dijo al obispo, venga, es que la cuestión es por aquí. Y empezaron a leer las tablillas, pero él empezó a leer desde abajo, el primer renglón de abajo, pero de izquierda a derecha. Y a continuación, cuando iba al siguiente renglón, volteaba la tabla y leía otra vez el de abajo. Y así se iba dando vuelta, y luego le daba la vuelta en el otro sentido. Pero con todo y ello, no pudieron encontrar, aparte de 2 o 3 palabras, no pudieron encontrar realmente el significado y el sentido de esos textos. Esa técnica o esa forma de escritura, creo que los griegos lo llamaban bustrofedón, que es una forma de leer que es el característico de izquierda a derecha, pero aquí pues me pone a pensar mucho más, es de abajo, de izquierda, la última línea de abajo hacia la derecha, y luego va casi que como en una especie de zigzag. O sea, que si es un acertijo es todavía mucho más difícil de ser desentrañado. Pero aparte de todo esto que les he contado, Pascua, la isla de Pascua, tiene unas
características geomagnéticas muy, muy peculiares, muy particulares. Allí también hay muchos disturbios electromagnéticos. Cuando se llegan con la brújula y con todo, se enloquecen. Y dirían que forma parte de un cinturón de islas, pero además como punto de partida también hacia el Pacífico Sur, en donde ocurren muchas cosas extrañas, parecidas a las del Triángulo de las Bermudas. De hecho, se dice que justamente en ese mar extraño, y que también ha sido catalogado como uno de los lugares más peligrosos del planeta por los barcos que se pierden allí. Se dice que allí fue donde se perdió Amelia Earhart. Ustedes recuerdan a Amelia Earhart, que fue la primera mujer piloto que fue a Europa en solitario y luego emprendió la aventura de darle la vuelta al mundo, ella solamente con un acompañante. Y eso fue en 1937. Y llegó por ese lado y desapareció. Entonces, si juntamos todas estas cosas, podremos decir que la isla de Pascua, en efecto, tiene no solamente unas características muy particulares, sino que debe tener, no sé, algo así como un ensalmo, una tierra muy dura, de gente muy mala, pero al mismo tiempo decían otros que creo que se remitían a esas tablillas, a estas de las que estoy hablando, que por ser una tierra tan supremamente sufrida, es de hecho un santuario en el que se desata una batalla entre el mal y el bien, pero ese santuario termina ganando. Y hay una profecía de la que hablaba Bartel, que la recogió de lo que el obispo logró más o menos a llegar con aquel indígena o con aquel pascuense, y que dice que es de una característica tal, la isla de Pascua, que es la isla del fin del mundo, que sus habitantes y la tradición la denominan, es decir, por tradición a lo largo de toda la historia, que es el ombligo del mundo, que la isla de Pascua es el ombligo del mundo. Y entonces dicen que habrá catástrofes las que se quieran y pueden ocurrir muchísimas cosas. Y la tierra volverá a florecer. Pero si desaparece la isla de Pascua, dice esa tradición, es el fin del mundo. ¿Qué tan cierto sea? Bueno, forma parte del acervo popular, forma parte de la tradición y por lo tanto a esa tradición hay que respetarla. Para muchos puede ser superchería. Para quienes allí habitan es una verdad incuestionable. El día que desaparezca la isla de Pascua, desaparecerá el mundo. Es lo que dice esa profecía. Ven entonces que no solamente son los Moai, sino todo lo que hay alrededor de ellos. Tal vez los Moai están ahí como vigilantes. Y es que siempre que les cuento estas historias se me quedan cosas, se me van olvidando. Y tengo que terminar con eso porque forma parte también de esto que es misterioso. Y es que imagínense ustedes que cuando construían los Moai, que los iban a emplazar, se sigue discutiendo si los Moai fueron izados por la ladera, si fueron sobre troncos hacia arriba, porque hay algunos Moai que fueron movidos hasta 15 kilómetros y no se sabe cómo pudieron empotrarlos y cómo levantarlos y ponerlos en la base que se llama, que es como una especie de sitio sagrado, que es el Aú, y ahí montan el Moai. ¿Cómo lo subieron allá? Pues de acuerdo con la tradición, y eso se le debe a Jotomatua, aquel rey legendario que llegó allí, que fue el primero que se dice que empezó a construir los Moai y a subirlos, que era que esos
esas figuras estaban dotadas de el maná. Maná, de acuerdo con esto, es, no sé, un poder, si debe ser un halo, una energía que procede, decían ellos, de los seres del espacio que vinieron a Mu y que prácticamente le enseñaron a los de Mu todo lo que tenían que conocer. Y resulta que eso es como una especie de hálito de vida o de Dios, una fuerza, un prana. Y resulta que esas estatuas están dotadas, según decía Joto Matua, están dotadas de esa energía y que a ellas no las subían ni las empotraban, sino que ellas subían solas. Es decir, habían unas ceremonias, unos rituales especiales, y resulta que tras esos rituales especiales, casi que podían decir que cobraban vida propia los Moai. Pero no era que salieran caminando, no. Levitaban y se acomodaban en los Au, ese emplazamiento que es tierra sagrada, que es la base de los Moai. Y con mayor razón si tenían el puncao, el sombrero, que era el que distinguía a las estatuas más importantes de todas, y que entonces subían solas. Esa es la tradición que dicen los pascuenses, y que para los estudiosos no tiene sentido, pero tampoco tiene sentido el que las subieron aladas porque son moles de 20 toneladas, y ellos no tenían medios, ni siquiera troncos para hacerlos rodar, porque allá no hay troncos. Y las lianas o vegetales que tienen no dan para arrastrar una mole de 20 toneladas. ¿Cómo la subieron? Pudo ser por el maná que decía Joto Matua, o que dice la tradición. Esa es la isla de Pascua, un sitio en el confín del mundo que, a pesar de ser tan supremamente apartada, es quizás una de las tierras más importantes del planeta. Y hasta qué punto, estando a más de 2.000 kilómetros de distancia de las costas chilenas y a más de 3.000 de las islas Pitcairn, y que está en la mitad de la nada, sigue siendo un foco de atención. ¿Por qué? Algo debe tener. Llegamos al final. Espero que les haya gustado esta historia. Y si es así, denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Y les dejo siempre la inquietud: ¿a ustedes les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Chao.